Les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque Él nos permite una nueva oportunidad para compartir el estudio bíblico este día jueves. Continuamos estudiando la Constitución de la INPG, pero específicamente el libro de gobierno. La lección número 4 contiene el capítulo 4 que habla de pastores u obispos. Y en la base bíblica tenemos Efesios 4, 11 y 12, Hechos 20, 28 y Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4. Vamos a recordarnos de Efesios 4, 11 y 12 que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor estableció entonces los pastores, los maestros, y habla de evangelistas y todo eso para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí tenemos nuestra Constitución de la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Y vamos a recordarnos un poquito, mis hermanos, que en la lección anterior dijimos, y vamos a verlo también en esta, que cuando hablamos de los cuerpos oficiales, o de los oficiales de la iglesia, mejor dicho, y hablamos de ancianos, lo correcto también es que se haga la distinción, ¿verdad?, entre ancianos gobernantes y ancianos docentes. Entonces, los ancianos gobernantes pues son aquellos que son electos para integrar el consistorio, y los ancianos docentes son los pastores o pastoras que toman ya una vocación especial dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces iniciamos hablando de que los pastores y pastoras que tienen la responsabilidad de guiar y enseñar a un grupo de creyentes en la iglesia particular o en la iglesia local, en la escritura reciben distintos nombres, ¿verdad? El libro de gobierno dedica un capítulo a este tema, y aunque lo hace de manera amplia, lo explica en un solo artículo bastante largo que vamos a tratar de analizar detenidamente, ¿verdad? Este capítulo 4 se llama precisamente pastores u obispos, y como les decía, es un solo artículo, pero es muy largo, y lo vamos a dividir para que en la diapositiva no aparezca la letra demasiado pequeña. Entonces, aunque lo vamos a dividir en varias diapositivas, pero es un solo artículo. Y dice así: el oficio del anciano pastoral o docente es el primero en la iglesia, tanto en su dignidad como por su utilidad. Ahí tenemos la base de Romanos 11, 13. Además, es propiamente el representante del presbiterio en la iglesia local. La persona que ocupa este cargo ha recibido diferentes nombres en la escritura, todos ellos expresivos de sus varios deberes. Como le está encomendada la vigilancia del rebaño de Cristo, es llamado pastor. Ahí tenemos Hechos 20, 28. ¿Qué estamos diciendo aquí entonces? Que es el primer oficio del anciano pastoral o docente, es decir, del pastor, ¿verdad? Es el primero en dignidad, ¿verdad?, como en utilidad. Y el pastor es el representante del presbiterio dentro de nuestra iglesia, una iglesia local, en una comunidad, ¿verdad? Y esta persona, el pastor, ha recibido distintos nombres en la escritura, pero cada nombre que se le ha dado es por alguna razón en especial, ¿verdad? Es decir, expresan sus deberes. Fíjense que el primero dice: como le está encomendada la vigilancia del rebaño de Cristo, es llamado pastor. Como le alimenta con comida espiritual, se le llama obispo. Como sirve a Cristo en su iglesia, se le llama ministro. Como debe ser grave y prudente y ejemplo para el rebaño, un buen director de su hogar y del reino de Cristo en su iglesia, también se le llama presbítero o anciano. Fíjense que cada uno de estos nombres tiene su base bíblica, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que se le llama pastor porque guía el rebaño, obispo porque alimenta a la iglesia, se le llama ministro porque sirve a Cristo,
Y como es una persona que debe de tener cierta conducta especial y gobernar su hogar de una manera correcta, se le llama presbítero o anciano. Como es mensajero de Dios, dice en otra parte, se le llama también ángel de la iglesia. Esto está en Apocalipsis 2:1 y 1:20. Como es enviado para declarar la voluntad de Dios a los pecadores y suplicarles se reconcilien con Dios por medio de Cristo, se le llama embajador. Y por último, como dispensa la gracia, o sea, imparte la gracia de Dios y las ordenanzas instituidas por Cristo, se le llama también mayordomo o administrador de los misterios de Dios, ¿verdad? Miren todos los nombres que se le dan al que se dedica a ser anciano docente o pastor de una iglesia. Se le llama pastor, se le llama obispo, se le llama ministro, se le llama presbítero, se le llama ángel de la iglesia, embajador, mayordomo o administrador de los misterios de Dios. En nuestro presbiterio se denomina ministro de la palabra y los sacramentos, ¿verdad? Hablando pues de la tarea que tenemos en la iglesia de administrar o de impartir la palabra de Dios cuando predicamos y los sacramentos, ¿verdad? El bautismo y la cena del Señor. Pero también se nos llama pastores en el sentido de que guiamos el rebaño de Cristo. En conclusión, mis hermanos, como les decía en la lección anterior, aclaramos que los presbíteros o ancianos de la iglesia se dividen en dos grupos. Los ancianos docentes, que son los que toman un ministerio especial y nosotros le llamamos comúnmente pastores, y los ancianos gobernantes, que son los que integran el consistorio para la administración de la iglesia. Ahora, esta lección se refiere a los ancianos docentes o pastores y expresa los diferentes nombres que reciben en la escritura, ¿verdad? Y por qué se les denomina así, ¿verdad? En base a sus tareas. Hay mucha dignidad en un pastor o pastora, mis hermanos. Pero eso sí, recordemos que en la iglesia, como parte de la iglesia del Señor, todos estamos ante Él con el mismo mandato de vivir en humildad, en obediencia y bajo su voluntad. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de que en ser pastor o anciano docente hay una gran dignidad, que es el primero de la iglesia, no queremos decir que tenga un privilegio diferente que cualquiera de los hermanos, ¿verdad? Delante de Dios, todos somos sus hijos y estamos llamados a una vida de humildad, como decía, de obediencia y bajo su voluntad. Ahí no hay distinción. Vamos a finalizar haciendo nuestro ejercicio de memorización con este texto que dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28. Que Dios les bendiga y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana.